Capital Radio, la genuina radio económica. En Capital Radio, Cyber After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy vamos a tocar, muchos temas derivados de las múltiples noticias que se suelen producir y que nos permiten hacer lecturas sobre hacia dónde se están dirigiendo las tendencias en los ataques o cómo evoluciona básicamente la sociedad de la ciberdelincuencia, ¿no? Que eso también es igual de importante. Pero vamos a tocar otros temas que tienen mucho que ver con los hábitos que la vida digital nos da. Y hoy nos vamos a centrar, entre otras cosas, en el mundo del videojuego. Estará con nosotros luego nuestro amigo Josep Albors de ESET, con el que hablaremos. Ellos fueron un poco los que alertaron sobre las diferentes amenazas que hay en el entorno de los videojuegos. No es que vayamos a decir que los videojuegos son malos, sino que en ocasiones esos videojuegos en línea son la puerta de entrada para cosas mucho peores. Lo analizaremos con Pablo Salmeter y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues un grandísimo tema, además, el que nos trata y trataremos este programa, porque además, ojo, ¿quién no tiene un niño que tiene un videojuego? Y por ahí es por donde entran luego muchas de las etapas que luego hablaremos de noticias. Bueno, pues efectivamente hablaremos de noticias. Mónica, yo creo que hay que entender que las amenazas están presentes en todo aquello que se conecta a la red, ya sea un videojuego, ya sea un aparato de televisión, ya sea una lavadora inteligente o ya sea la red de nuestra empresa. Absolutamente, Edu, y además es que, como decía Pablo, los menores están especialmente afectados en el tema de los videojuegos, pero también en el caso de los adultos, que cada vez son más adultos los que juegan a todo tipo de videojuegos, y a veces pensamos que es conectarte a un televisor, a una videoconsola, pero no, a través del móvil un montón de aplicaciones que tienen gamificación. También por ahí los ciberdelincuentes están intentando acceder. Todo lo que tenga una conexión o un chat va a ser susceptible, luego lo vamos a ver. Bueno, pues lo veremos, como decimos, en este programa, en el que, por supuesto, hablaremos de las noticias y de otros muchos aspectos que siempre resultan de interés para tener una muy buena cultura de ciberseguridad. Lo que vamos a hacer nosotros es, como siempre, escuchar los consejos y enseguida las noticias. Cyber After Work, con Eduardo Castillo. Y es que la pregunta que deben hacerse las empresas no es si sufrirán un ciberataque, sino cuándo lo van a sufrir. La verdadera diferencia está en cómo responden. Ya lo hemos contado en muchas ocasiones. Zscaler ayuda a construir ciberresiliencia, es decir, la capacidad de anticiparse, de resistir y recuperarse rápidamente. Con su modelo Zero Trust, las empresas están protegidas, sin importar dónde se encuentren. La seguridad del futuro empieza ahora con Zscaler. Descubre más en zscaler.es. Bueno, y en nuestra sección de noticias, como siempre, muchas de ellas analizadas con profundidad y acierto en BitLife Media, pero que dicen mucho de, de hacia dónde se está dirigiendo las tendencias en ciberseguridad. Una de ellas que me ha llamado mucho la atención, esta es una operación contra la cibercriminalidad y ha sido la Guardia Civil la que ha desmantelado. Vamos a tener que, por cierto, pedirle a Juan Álvarez Rodríguez de Sotomayor que venga aquí al programa, ¿vale? Para que nos explique quizás esta operación. La Guardia Civil, Mónica, desmantela una red de phishing bancario y detiene al principal desarrollador de kits de robo de credenciales en España. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto de que hay un desarrollador de kits para robar? Uh-huh. Sí, fijaos, hay distintos tipos de cibercriminales o ciberdelincuentes, que lo decimos muchas veces, y hay algunos que trabajan para otros, es decir, para que otros ciberdelincuentes, otras personas que tienen menos conocimientos técnicos puedan utilizar unas herramientas que además son muy sencillas, ¿no? Un uso muy simple. Y bueno, sabemos que el phishing, sobre todo a nivel nacional, ha aumentado muchísimo en los últimos años, con muchas campañas muy especializadas, y en este caso, pues es cierto que es una gran noticia, como nos gusta contar este tipo de operaciones, en este caso de la Guardia Civil, como bien decías, que atacan directamente a estas campañas de phishing
phishing y, bueno, a los autores y a los desarrolladores de estas herramientas. Y en este caso, pues los investigadores de la Guardia Civil estaban siguiendo la pista de un desarrollador que se hacía llamar Google Xcoder y que actuaba bajo este modelo que os digo, que es el Crime as a Service, que lo que hacen es un servicio completo a otros ciberdelincuentes, en este caso de phishing. Y en este caso lo que hacía son kits de phishing que eran capaces de clonar páginas web de otras entidades bancarias, todo tipo también de organismos estatales, y esos servicios incluían la personalización, el soporte técnico, actualizaciones, es decir, absolutamente todo como una estructura criminal profesionalizada. ¿Qué os parece? Pablo, ¿qué te parece? Pues un modelo más de los que llamamos de crimen as a service o de crime as a service, en el cual, pues oye, un desarrollador que tiene capacidades y pericia técnica, es el que se encarga de facilitarle a gente con menos escrúpulos, y son los que ejecutan el ataque y los que roban el dinero, y les facilitan, al no tener esas capacidades técnicas, se las alquilan o se las venden este grupo de personas. Lo hemos visto muchas veces con el ransomware as a service, pues en este caso un phishing as a service, en el cual, oye, pues la noticia, una de las titulares, una de las partes que más me llama la atención era el titular de alguno de los grupos que decía róbale todo a las abuelas. Entonces me parece algo bastante grave y que al final, joder, ¿quién es el que está deseando robarle el dinero a su abuela? Desde luego no muy buena persona. Lo que a mí me llama la atención, que es lo que hemos comentado y lo acabáis de decir, Mónica y Pablo, es las estructuras que hay creadas para la ciberdelincuencia. Estructuras que bien podrían, si estuviesen al otro lado del muro, estar en una empresa perfectamente, con toda su organización, su logística y sus Ujú. cobros y sus comunicaciones, ¿no? Entonces, entiendo que no debe ser fácil, primero, dibujar en una pared esta estructura. Nunca lo fue cuando se hablaba del crimen organizado, ¿no? Cuando se dedicaban a, bueno, y se dedican a otro tipo de actividades delictivas, ¿no? Que no están en el ciberespacio, sino que están en la calle, en lo físico, ¿no? Hablamos de narcotráfico, de prostitución, etcétera, etcétera. Con lo difícil que es trazar esas estructuras jerárquicas, me figuro que con esa capacidad de anonimizar que tiene el mundo digital o de crear identidades falsas, entiendo que esta labor es, no digo casi imposible, porque al final se producen operaciones como esta exitosa de la Guardia Civil, pero muy, muy complicadas, ¿no? Y entender el funcionamiento, como decimos, de una auténtica empresa en paralelo en el lado oscuro, Mónica. Sí, absolutamente. Como bien dices, tienen sus departamentos. En este caso, em, era una persona en concreto la que lideraba la operación, pero en otras ocasiones son muchas personas que trabajan efectivamente muy coordinados, ¿no? Y fijaos, esta investigación ha tardado más de un año en poder conseguirse este objetivo que tenían de poder detener a los autores, presuntos autores de momento. Y todo eso, pues han tenido que reconstruir un entramado delictivo, identificando a varias personas, en este caso 6 personas directamente relacionadas con el uso de estos servicios, pero claro, estamos hablando de un crime as a service, es decir, de un servicio a través de Internet. Entonces, sí, son 6 personas detenidas, pero ¿cuántas personas han utilizado este kit? Mm. Lo han adquirido, lo han usado? Trazar todo esto, llegar a las personas que lo han desarrollado, que lo están comercializando, es realmente complicado. Yo creo, Edu y Pablo, que tenemos que invitarles para que vengan a contárnoslo, porque este caso yo creo que es verdaderamente Mm. llamativo, interesante, sí. Exactamente, entiendo que Mm. hay infiltrados, ¿no? Como Sí. decíamos antes, ¿no? Como en bueno, en la película, ¿no? Como en la vida real, la lucha contra el crimen, ¿no? Organizado, se infiltran, hay pistas, hay informantes, informadores. Pablo, entiendo que son estructuras, Mm. pero se me antojan, como decía, más complejas, claro. Es que cuando estás haciendo la similitud con los grupos mafiosos, es que no está la similitud, es que son los mismos grupos mafiosos los que están detrás de muchas veces de estos ataques y de estos grupos criminales, porque al final esas estructuras que se dedican a delinquir en el mundo físico las han llevado también al mundo virtual, y ahí es donde pues hacen toda esta parte de crímenes y de robos y demás. Y tenemos que contar, pues evidentemente, seguro que no ha sido una operación fácil, o sea, esta operación ha tenido que llevar bastante tiempo y bastantes, como dices también, el agente infiltrado. Es otro de los temas también que en el mundo digital ha dado para muchos debates, en el tema de software y de agente infiltrado en estas redes, en Internet y en operaciones
que llevan a cabo para investigar, porque al final la única forma de encontrar pruebas y poder llegar a determinar que esa persona está en esa casa donde han podido entrar es primero estar previamente en esos grupos e ir entrando poco a poco y ganándote esa confianza poco a poco. Mm. Bueno, pues como dice Mónica, les invitaremos para que en la medida de las posibilidades nos cuenten cómo se combate pues estas estructuras cada vez más profesionalizadas, cada vez más complejas y a mayor tamaño de negocio más estructuración. Si una empresa es grande, crece, necesita más recursos y más organización interna. Bueno, pues esto es exactamente igual. Lo tocaremos en futuros programas. Más cosas. Y además, Mónica, esto lo contáis en BitLife Media porque es la continuación. Últimamente estamos dándole como mucha continuación a ciberincidentes, aunque no sé si tenemos alguna novedad con respecto al más longevo hasta la fecha, que es, digo, hasta la fecha de nuestra temporada, de la nueva temporada, que es el de Land Rover y Jaguar. Luego Pablo nos dirá si hay alguna actualización. Ya la pasada semana nos decías que parecía que las cosas empezaban a volver a funcionar, no a volver a la normalidad, sino a volver a funcionar. Pero otro de los episodios, ¿no?, sonados que parece que tiene una continuidad, Mónica, como digo, lo desarrolláis en BitLife Media, es el relativo a Discord. No recuerdo cuándo se produjo este ciberataque, pero sí que lo comentamos. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que pasa ahora? Ujú. Sí, fue a finales de septiembre que la propia compañía reconoció que había tenido un ciberincidente, una intrusión, en concreto en su sistema de atención al cliente. Y bueno, ellos mismos lo comunicaron, explicaron a los clientes, es decir, hicieron ese ejercicio de comunicación a la sociedad, a sus propios clientes, a los medios de comunicación. Dijeron que lo que había pasado era un acceso no autorizado a algunos datos, es decir, no a todos los usuarios y a datos limitados de los usuarios. El número de afectados no supera los 70.000, que es pequeño en relación al número de usuarios, pero pues ahora, unas 2 semanas después del incidente, los ciberdelincuentes responsables o presuntamente responsables han revelado una versión pues, que es, digamos, más preocupante que la versión que lanzó la compañía, porque dicen que han obtenido más de 2 millones de fotografías de identificaciones oficiales, que son las que envían los usuarios para verificar su edad. Entonces, pues estamos hablando seguramente de DNIs o de otro Madre tipo mía. de documentación efectivamente oficial de distintos países, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía no se sabe exactamente qué es lo que ha pasado. En principio, esto fue un ataque a un proveedor, lo que solemos llamar esa cadena de suministro, porque el grupo de ciberdelincuentes se infiltró en los sistemas de Zendesk, que es una compañía que gestiona ese servicio de soporte al cliente de Discord. Así que estamos un poco en las mismas de siempre, ¿no? Realmente Discord, ¿qué responsabilidad tiene aquí? Ya. Porque es el proveedor, pues un poco lo que está ocurriendo tanto estos últimos años, ¿no? La cadena de suministros, Pablo. Totalmente. Al final siempre hemos hablado en seguridad que la seguridad de una empresa es tan fuerte o tan débil como el eslabón más débil de esa cadena. Entonces, de nada sirve hacer grandísimas inversiones en seguridad, que tengas lo último de lo último y un equipo motivado para estar trabajando en seguridad, si luego, pues alguno de tus proveedores o alguna de las empresas con las que colaboras no se lo toma exactamente igual de en serio la seguridad y pues oye, dan lugares a estos ataques. También muchas veces estas cadenas de suministros se pueden producir por la parte de intercomunicar sistemas. Ahí, vamos, estamos hablando de Zendesk, que era un sistema que se usa por muchas compañías para llevar a cabo el seguimiento y el trabajo de soporte de sus sistemas informáticos. En este caso, pues oye, si han conseguido entrar y a partir de ahí han conseguido recuperar información, pues es el problema estaba ahí. También una de las cosas que me hace analizar esta noticia es la cantidad de información y de documentación que se empieza a pedir en muchas plataformas, con lo cual aquí creo que empezamos a necesitar algún tipo de elemento que nos permita validar que tenemos una edad adecuada para operar en determinadas redes sociales sin tener que entregar una foto de nuestro documento nacional de identidad o pasaporte. Bueno, pues yo creo que también es un debate muy interesante, ¿no? Porque al final, fijaos fotos de usuarios asociados a DNIs. Nos enfrentamos, yo creo que al gran debate de la identidad digital y más ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto no es nada más que el principio para entender cómo debemos empezar a tratar la protección de la identidad
en un plano ya no solo de ciberseguridad, sino también de inteligencia artificial. Y esto me da, insisto, la sensación de que hay de momento poco escrito o pocas líneas en las muchas que deberían escribirse, como decimos, para abordar este tema de la identidad digital de cada uno. Y un último tema, que nos gusta mucho, Mónica, porque todos hemos Ujú. recibido llamadas. Madre mía, a mí ha habido días que me han llamado de Francia, de Sí, Polonia, sí. Ujú. de Argelia y de Castellón, aquí al lado. Quiero decir, o sea, que al final, obviamente ya uno no responde a esas llamadas porque sabe que hay algo que no es normal. Pero ojo, que tienen su riesgo, ¿no? Sí, y además está ocurriendo muchísimo ahora, además de esas llamadas que muchas son spam, no tienen una intención de fraude por sí mismas, pero otras sí. Y ahora lo que está ocurriendo es que utilizan muchísimo WhatsApp. Lo hemos estado viendo en los últimos años, hemos estado hablando de diferentes tipos fraudes y de estafas relacionadas con WhatsApp específicamente. Por ejemplo, como hemos comentado tantas veces, el del fraude de, oye, mamá, oye, papá, mi teléfono no funciona, envíame un Bizum, que se supone que es un hijo en apuros que se ha quedado sin su móvil, se le ha roto, se lo han robado, lo que sea, y al final, pues, ese Bizum o esa transferencia se la vas a hacer directamente al ciberdelincuente. Y últimamente, seguro que os ha pasado a vosotros también, están apareciendo, además de esas llamadas internacionales, están haciendo grupos los ciberdelincuentes, que muchos de ellos están creados con números internacionales, en los que te meten en un grupo y empiezan a enviar mensajes, diferentes tipos de mensajes. En algunos son ofertas de empleo, en otras son otro tipo de mensajes, da igual cuál sea el motivo. Lo importante es que en cuanto nos meten en un grupo que no conocemos de nada, hay que salirse y no interactuar, porque lo que están buscando, sea lo que sea el asunto, es obtener nuestro dinero, obtener nuestros datos a través de ingeniería social, es decir, intentar manipularnos de alguna manera. En WhatsApp, además, lo ideal sería configurarlo, que es como lo tengo yo, para que nadie pueda incluirte en ningún grupo. Es decir, a mí para que alguien me meta en un grupo en WhatsApp tiene que pedirme permiso y cuando me pide permiso yo le digo vale, me envían un enlace y yo a través de ese enlace accedo al grupo y de esa manera evitamos este tipo de fraudes. Yo creo que es bastante interesante. Hombre, es una herramienta estupenda, Pablo. Mónica, como siempre, una alumna aventajada en esto de la seguridad, tomando medidas de seguridad que ya tenemos también en algunos otros teléfonos puestos. Que ojo, que aunque algunas veces algunas personas dicen, joder, Pablo, no te puedo meter en un grupo, digo, no, mándame el enlace y ya me uno yo, no te preocupes, Eres el y me voy a meter. incordio, Pablo, que ya me lo sé. Eres un Siempre. incordio. Soy el que obstaculiza las operaciones por Eso culpa de la es, la seguridad. comunicación. Pero sí, al final, oye, es que yo se lo trato de explicar, es que todas las mañanas me levantaba en 4 grupos de criptomonedas y WhatsApps de estos intentando buscarte, que básicamente hacerte rico a base de hacerse yo rico con tu dinero, básicamente más que tú te vayas a hacer rico, pero siempre inversiones en criptomonedas, inversiones en distintas cosas que son las que promueven este tipo de grupos, hacerte rico fácil, que eso, pues desafortunadamente no existe o no se va a dar. Y suelen ser todos casi siempre ganchos para terminar cogiendo tu dinero y llevárselo ellos en su bolsillo. Así que bueno, con los Mm. amaneceres tranquilos y sin teléfonos desconocidos escribiéndote, pues con estas medidas en grupos, en la parte de privacidad de la cuenta de WhatsApp, en la parte de grupos, decir solo que o bien tus contactos o que nadie te pueda meter en grupos. Tan sencillo como eso, en la configuración, que es muy sencillo, que seguro que sabéis dónde está. Bueno, pues estas han sido nuestras noticias, son muchas más las que habría, no tendríamos tanto tiempo para comentarlas, ni mucho menos explicarlas. Por eso de alguna forma, concentramos en sectores. Y hoy nos toca el sector de los videojuegos, enseguida con Josep Albors. No os vayáis. Bueno, pues nuestro invitado hoy es Josep Albors, es amigo de este programa, es especialista de ESET y desde la compañía alertaron, no es la primera vez que lo hacen, sobre los riesgos que a veces hay pues, en determinados videojuegos, en el sector de los videojuegos en su conjunto y en determinados juegos, los más populares en particular. Josep Albors, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
Un placer saludarte y escucharte de nuevo en este Cyber After Work. Oye, hoy hablamos del mundo de los videojuegos. Quiero que vayamos un poco de lo general a lo particular, ¿no? Porque en los últimos días en los que queríamos tratar este tema, ya siempre decíamos, oye, ojo que los videojuegos, como muchos otros vectores de ataque, pues está ahí, hay puertas por las que se pueden, tanto jóvenes como no tan jóvenes, pues verse implicados o sufrir un tipo de incidente. ¿Cómo ha evolucionado el mundo de los videojuegos para que, obviamente, ¿no? El hecho de que sean muchos de ellos en línea, pues es lo que pone a disposición, pero poco para situar el mundo de los videojuegos y también para no decir que son necesariamente malos, que todavía yo creo que hay mucha gente que lo piensa. ¿En qué punto nos encontramos, Josep? Bueno, pues como alguien que lleva jugando videojuegos más de 40 años y es coleccionista y ha visto pasar varias épocas, la evolución es clara. Hemos pasado de un aspecto, digamos, monojugador o con mucho jugar con amigos en un mismo sitio, a ver a finales de los 90 cómo empezaban a extender lo que eran las fiestas LAN o incluso los cibers para jugar en línea. A día de hoy, pues son pocos ya los juegos que no tienen un componente online. Para bien, porque te permite socializar, aunque también puede tener algún aspecto negativo si no andamos con cuidado con ello. Y los delincuentes lo saben y por eso aprovechan pues el mínimo resquicio para tratar de comprometer no solamente la seguridad de nuestros dispositivos, sino también acceder con credenciales a pues, nuestras cuentas y tratar de obtener un beneficio económico de ello. Pablo, Mónica, aquí está Josep para el tema videojuegos. Fíjate que pocas veces hemos hablado de noticias, pero se producen, yo creo que con bastante frecuencia estas peligrosidades, ¿no? En muchos sentidos, ¿eh? Desde lo que es el propio acceso indebido hasta también, pues otro tipo de acciones de ciberacoso, ¿no? Que muchas veces hemos comentado. Yo creo que es un mundo apasionante que también deben conocer padres, tutores y los jóvenes. Mm, Totalmente. Al final, aparte, a mí me gustaría preguntarle a Eliseo, ya que tiene toda esa experiencia, un poco que nos haga un recorrido por cómo han evolucionado los juegos, que yo creo que de alguna forma en los años 90-2000, cuando todavía Internet no era tan grande y lo que tenías eran contraseñas y passwords para poder utilizar los videojuegos o las licencias de los videojuegos, pues quizás había versiones pirata en las que las contraseñas se habían eliminado y podías jugar, pero igual te tenías un regalo dentro de ese ejecutable, dentro de ese programa que te comprometía el equipo, hasta, pues, no sé, los días de hoy, que como bien indicabas, Eduardo, quizás los retos y los riesgos están más en las propias aplicaciones en que o bien se pongan a minar criptomonedas o esos chats y esas comunicaciones que se establecen dentro de los juegos fuera del control quizás de los padres o de los controles parentales de los mayores o de los padres de los niños. Josep. Bueno, como muy bien ha dicho Pablo, aquí ha habido una evolución al camino, digamos, de la conexión online y también del aprovechamiento de los recursos propios que hacen uso los videojugadores, especialmente aquellos que juegan en ordenadores, por parte de los delincuentes. Y aquí es importante destacar que, primero, hay varios vectores de ataque que nos pueden, digamos, poner las cosas difíciles. Y segundo, los delincuentes hace muchos años que están sacando rédito a aprovecharse de los videojugadores. Tenemos, como muy bien ha recordado Pablo, el tema de los cracks. Siguen existiendo. De hecho, se siguen propagando amenazas a través de cracks de videojuegos. La gente lo descarga pensando que así pues, no va a tener que pagar esa licencia de uso y está ejecutando algo que puede incluso que sí que le dé esa utilidad, es decir, no pagar para usar el videojuego, pero de regalo le está metiendo normalmente algún tipo de troyano o amenaza que compromete su dispositivo. Luego también estamos con el tema de identidades. De la misma forma que en el entorno corporativo la gestión de las identidades es primordial, en el mundo del videojuego también. Y de hecho, muchas plataformas hace tiempo que empezaron a incorporar medidas de seguridad como doble factor de autenticación a través de aplicaciones propias o de terceros. Y aún así, estamos viendo cómo hay campañas que buscan robar estas credenciales de los usuarios porque saben que una cuenta de un juego o de una plataforma que contenga muchos juegos tiene cierto valor que puede llegar a costar miles de euros si se sabe vender o incluso de los
artículos de un único juego que puede tener ese videojugador. Estoy pensando, por ejemplo, con las skins del Counter-Strike, que algunas se venden por muchísimo dinero. Y luego también está el tema de la explotación de plataformas de videojuegos, como por ejemplo centros de mando y control improvisados para dirigir las amenazas a que reciban las órdenes a través de comentarios en Steam o incluso enlaces que se distribuyen pues a través de los chats de algunos juegos. Y eso es algo que se utiliza pues para tratar de pasar desapercibido o por lo menos no llamar tanto la atención por parte de los delincuentes. Son algunos ejemplos, hay muchos más, y demuestran que los ciberdelincuentes hace ya tiempo que los videojuegos los han visto no solamente como un objetivo, sino también como un vector de ataque y como una herramienta que pueden utilizar para conseguir su finalidad, y no solamente contra videojugadores, también contra empresas. Hay casos curiosos que si queréis luego comentamos. Pues sí, es interesantísimo, Josep. Has estado contando efectivamente muchos ejemplos distintos. Fíjate lo que puede dar de sí. Y has mencionado los chats. A mí me parece uno de los temas más preocupantes porque a través de esos chats que tienen muchos juegos online y muchas plataformas, hay comunidades muy activas también y los jugadores pues normalmente también muy activos en esos chats, ¿no? Y muchas veces los ciberdelincuentes aprovechan ese medio de comunicación, de interacción que tienen los videojuegos para todo tipo de estafas, de fraudes, y los menores son algunos de los más afectados. ¿Nos podrías contar cómo están actuando los atacantes en este sentido y para que la audiencia pueda identificar, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo ahí? Por supuesto, Mónica. Al final se trata de conseguir engañar a una víctima, que puede ser un videojugador, y aquí estamos hablando de menores, pero también de adultos. Y muchos de los jugadores, pues, que caen en estas trampas, lo que hacen es caer porque el cebo que se les ofrece por parte de los delincuentes es lo suficientemente atractivo. Por ejemplo, alguna herramienta para hacer trampas en un juego y así conseguir ventaja con respecto a los otros videojugadores. Es verdad que las plataformas y los desarrolladores han ido incorporando mecanismos para detectar estas trampas, aún a riesgo de comprometer la seguridad del sistema. Eso daría para un debate muy extenso, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y eso hace que los videojugadores pues, se sientan atraídos no solamente por este tipo de herramientas para hacer trampas, sino también por aquellos que se ofrecen, por ejemplo, créditos para usar en ese juego a un menor coste o incluso regalados, o incluso la compartición de betas de juegos que aún no han salido y que son muy esperados por la comunidad y que se les está ofreciendo de una forma más o menos privada en exclusiva. Hablemos, por ejemplo, ya ha pasado y seguirá pasando hasta que salga el año que viene, betas supuestamente privadas del Grand Theft Auto 6. Y eso la gente pues va a caer porque es algo muy esperado, pero bueno, se puede aplicar a cualquier otro videojuego de cierto renombre. Al final, el problema es que no solamente sirve para comprometer el sistema, sino también para engañar a la gente. Y eso puede hacer caer a las víctimas, estamos hablando de videojugadores, que pueden ser adultos o menores, en una espiral en la cual el delincuente lo tiene atrapado y está intentando sacarle cada vez o más información o más datos o incluso aprovechar recursos que pueda tener tanto suyos como de sus familiares o incluso padres. Incluso hemos visto casos como algún menor ha llegado a robar los datos de tarjeta de crédito para hacer un pago de estas características a un delincuente. Claro, eso hay que vigilarlo, pero volvemos a lo de siempre. La culpa es primero el delincuente, no se tiene que victimizar, no se tiene que, digamos, culpabilizar en este caso a la víctima, porque la víctima ha sido engañada, como nos puede engañar cualquiera de nosotros con una estafa telefónica o cualquiera similar, y se tiene que prestar el apoyo. Tampoco se tiene que criminalizar a los videojuegos en general, como ya hemos visto que se ha hecho durante décadas y que muchos estudios han refutado de forma bastante clara, pero cada cierto tiempo viene apareciendo pues esta supuesta amenaza, y eso al final lo que hace es que volvamos otra vez al ciclo de que los videojuegos son malos o solamente están utilizados por delincuentes para aprovecharse de los jugadores, muchos de ellos menores, etc., etc., y no ponemos el foco donde realmente importa. Y es que haya una, primero, concienciación de cómo funciona actualmente el mundo de los videojuegos, que haya una participación de los tutores en el caso de que haya un menor jugando, que se involucren, que no solamente dejen a ese menor con el móvil, con la tablet, con la consola o con el ordenador, y sobre todo que se actúe como referencia para cuando ese menor pues observe o sea víctima de alguna conversación fuera de tono o que se suponga que pueda terminar en una estafa, pueda acudir
a sus tutores para buscar consejo. Pues, ¿qué os parece si le tomamos la palabra a Josep, que nos había dicho? Ahora os cuento ejemplos concretos en diferentes entornos y entendemos pues qué es lo que se puede producir, pero sin olvidarnos un poco lo que dice en esta ocasión, que el videojuego no es el culpable en sí mismo, sino es el mal uso que se hace de las fallas que quizás pues es algo en lo que no pensaron los desarrolladores de los videojuegos, porque al final, como en toda industria de creación, pues es como a los de los fabricantes de los routers y al fabricante la lavadora inteligente, que lo último que piensa es en la ciberseguridad, sino en que la lavadora sea mucho más eficiente energéticamente para su usuario y le haga la vida mucho más feliz. Bueno, pues casos hay, pero insisto, esto forma parte, como decimos, de la cultura digital en la que hay muchísimos otros aspectos que quizás no están tan en la lista negra de los videojuegos y son igual o peor de dañinos según se mire, como puede ser, por ejemplo, las redes sociales. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida le pedimos a Josep que nos cuente, pues eso, casos reales que ellos hayan visto, ayudado, comprobado, demostrado. Venga, no os vayáis hasta ahora. Bueno, seguimos en este Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy nuestro invitado es Josep Alborz de ESET. Nos había prometido que nos iba a contar casos, quizás alguno de vosotros os suene porque o lo utilizáis o lo utilizan en vuestra casa. Y bueno, todo es aprender. Ya habéis visto que sobre todo cuando menos edad tienen, más acompañados tienen que sentirse en el mundo digital, ya sea redes sociales, ya sea videojuegos o ya sean las herramientas de trabajo en Office. Josep, cuéntanos casos de los que debamos conocer y luego sacar un aprendizaje. Casos hay muchos, se han ido evolucionando a través del tiempo. Por ejemplo, con el tema de gestión de identidades, el robo de credenciales ha pasado, por ejemplo, de que te envíen un correo haciéndose pasar por la empresa desarrolladora y con un enlace a una página fraudulenta, a que ese mismo enlace se comparta, por ejemplo, a través del canal de comunicación interno del juego, suplantando mejor la empresa desarrolladora, o a través de plataformas de terceros como Discord, ya que es una que está muy utilizada por videojugadores. Las páginas web fraudulentas para capturar contraseñas, pues cada vez son mejores y más difíciles de distinguir. Luego vemos cómo también se están utilizando aplicaciones que suplantan la identidad de estas desarrolladoras para que los usuarios las descarguen desde los sitios web. Incluso alguna vez se colan en markets oficiales como Google Play, y eso pues hace que confundan a muchos usuarios e introduzcan sus credenciales ahí. Y pasando a temas también clásicos, lo que son los cracks, utilizados muchas veces para saltarse las protecciones de los juegos y muchas veces también para no pagar la licencia, se siguen utilizando, a lo mejor no con tanta intensidad como hace una década o dos, pero siguen utilizando por parte de los delincuentes para engañar a los usuarios, que se los descarguen e infecten su sistema, con lo cual es un vector de amenaza bastante tradicional, pero que a día de hoy pues sigue funcionando, porque siempre habrá gente que querrá evitar pagar o incluso saltarse las protecciones de cierto videojuego. En cuanto a amenazas que hayan evolucionado o innovado, bueno, pues tenemos, por ejemplo, desde que aparecieron las criptomonedas, incluso yo recuerdo que uno de los primeros casos que analicé relacionado con minería no autorizada de criptomonedas allá por 2011 tenía relación con videojuegos. En estos casos creo que eran unos drivers para tarjetas Nvidia que optimizaban el funcionamiento para ciertos juegos populares en aquel entonces, que realmente lo que hacían era minar criptomonedas a favor de los ciberdelincuentes. Imaginaros qué espabilados estaban ya por aquel entonces. Luego tenemos como incluso pues grupos organizados de ciberdelincuentes que son conocidos por propagar desde infostiles hasta ransomware, están utilizando pues ubicaciones de centros de mando y control que se comunican a través de plataformas legítimas de videojuegos, por ejemplo, los foros de Steam. Hemos visto ya más de una vez cómo pues infostiles como Luma o grupos de ransomware están utilizando enlaces a esos foros donde se están ubicando los enlaces que redirigen a los centros de mando y control de reserva por si han habido interrupciones ocasionadas normalmente por las fuerzas del cuerpo de seguridad, y los tienen ahí como backup. Y luego ya pues podemos avanzar un poco y ver cómo incluso se están buscando vulnerabilidades, ya sea en plataformas de distribución de juegos como los propios juegos, para, aprovechando que pues suelen tener permisos bastante avanzados, hacer
un compromiso del sistema, aprovechándose de este agujero de seguridad que tiene el juego o la plataforma de distribución, y a través de esa plataforma o del juego acceder a un sistema, tomarlo, digamos, controlarlo por parte de los delincuentes, robar la información que utilice e incluso, en algunos casos muy concretos, utilizarlo como puerta de entrada a una red corporativa, porque ese usuario tenía en su portátil de trabajo instalado algún juego, y una vez ha sido comprometido el dispositivo, se pueden realizar movimientos laterales, escaladas de privilegios y acceder a una red corporativa, pues por culpa de que alguien no ha temido, digamos, tomar las debidas precauciones, no instalando software no autorizado, y menos en un entorno, digamos, corporativo, que ha permitido pues abrir esta puerta a esta red empresarial. Esos serían algunos casos de los varios que hay, y que vemos que a día de hoy los videojuegos no solamente son un negocio también para los ciberdelincuentes, como víctimas más potenciales, sino que también abren puertas para comprometer otros sistemas que no tienen nada que ver con gente que juegue, y que permiten incluso acceder a datos confidenciales almacenados en redes corporativas. Pablo, vaya escenario, ¿eh? Y esto que es solo una pequeña parte, ¿eh? Lo que nos cuenta Josep. Sí, no, la verdad es que cuando alguien intenta hacer el mal, la verdad es que no deja de sorprendernos. La parte de modificación de tarjetas gráficas yo creo que es muy interesante. Como dice Yusef, les pone muy en la parte puntera de tanto la tecnología como de pensar en el mal que se puede llegar a hacer. Em, yo estaba pensando también por un lado, si se ha llegado a ver, que quería preguntarle a Josep, si alguna vez se ha llegado a ver el compromiso de uno o varios servidores de un juego para atacar a los usuarios del juego. Es decir, al final los juegos normalmente se conectan a un servidor donde van haciendo la partida, pues si esos servidores se han visto alguna vez comprometidos y a su vez una vez comprometidos se han usado para atacar a los jugadores del videojuego. Y por otro lado, temas quizás más relacionados con fraudes o con un tema que igual los padres a veces no se dan cuenta, pero creo que se ha vendido alguna vez una ciudad por Minecraft por varios centenares de miles o incluso por millones de dólares. Pero no sé si también skins, armas o cosas así que se hace la gente, si eso también se vende o incluso se ha llegado a robar de una cuenta, de intentar entrar en la cuenta para robarte ese skin y luego ya vendértelo o pedirte dinero a cambio de él. Pues respecto a tu primera pregunta, sí, han habido ataques a servidores en concreto. Ha habido, pues desde los tiempos del Counter-Strike, estamos hablando de principios de los 2000. Muchas veces se hacían, digamos, como luchas entre clanes, pero los delincuentes también aprendieron que podía servir, pues, para plantar código malicioso, y todo lo que se conectase a ese servidor pues se descargase. De hecho, hace unos meses, estoy hablando de hace nada, hubo un problemilla porque se dio en el Game Pass de Microsoft una versión de un shooter bastante conocido, ahora no recuerdo el nombre, pero tenía un problema, era un Call of Duty de hace unos tiempos. Problemas que se subió una versión que tenía una vulnerabilidad bastante gorda que no habían solucionado en esa versión que se subió, y cualquiera que se conectaba era vulnerable, y de hecho se estaban automatizando los ataques para comprometer las máquinas de aquellos que estaban jugando online. Estoy hablando de antes del verano, no de hace 20 años, para que veas que es importante también la gestión de vulnerabilidades también en el tema de videojuegos. Con respecto a fraudes, estafas y robos de artículos cosméticos, sí, es un negocio bastante, por así decirlo, fructífero para los delincuentes. Se buscan cuentas que se conoce que tienen skins, digamos, interesantes. Algunos de estos skins son muy valiosos. Estamos hablando ya no de miles, sino de decenas de miles, incluso más dinero en algunos casos. Al final es algo cosmético, no te va a dar, digamos, una ventaja en el juego, pero tenerlo te da exclusividad. Como tú muy bien has dicho, la venta de ciudades o, por ejemplo, naves espaciales en juegos de multijugador masivos inventados al espacio, o en el tema medieval también ha habido, pues, venta de objetos cosméticos, e incluso hace mucho tiempo, pues, los jugadores más antiguos recordarán lo que pasaba en el juego de rol clásico, el Última, que fue uno de los pioneros en montar una comunidad online. Hubo una burbuja de especulación urbanística, porque no podías construir digamos, la casa o el castillo, si tenías los suficientes recursos que tú querías, porque había un espacio limitado en el servidor. Con lo cual, digamos que hubo gente que empezó a comprar propiedades, a especular, a vender, y se montó, digamos, un anticipo de la crisis de 2008, casi 10 años antes, pero en el mundo virtual.
cosas curiosas y fraudes pues que se siguen repitiendo por lo que estábamos comentando anteriormente. Gente que quiere, digamos, una cierta ventaja o una exclusividad, digamos, eh, ser mejor que el resto, y eso se lo da pues un skin, una armadura, un objeto que es raro y exclusivo, y eso hace que los delincuentes se centren, por una parte, de forma masiva en comprometer cuentas y ir buscando qué es lo que tiene cada usuario y después venderlo muchas veces a lotes o por unidades, o directamente ir a por alguien que se sabe que tiene pues algo de valor y puede ser algo virtual, un skin, un objeto tal, o incluso dinero. Recordemos el caso que pasó hace unas semanas, no sé si estabais al tanto, hay un streamer en Twitch que está en tratamiento de cáncer y estaba pidiendo donaciones y la gente le estaba donando dinero. Y en uno de los comentarios apareció un individuo diciendo, oye, prueba este juego que esto te puede funcionar bien para promocionar tu canal y así conseguir más donaciones. Este streamer descargó el juego estaba troyanizado. Este troyano lo que hizo fue capturar las credenciales de su cartera de criptomonedas, realizar la transferencia, creo que fue de más de $30.000, que esta persona que estaba recaudando como fondos para curarse del cáncer tenía en su cartera de criptomonedas y se la transfirió a su otra cartera. Claro, obviamente ya no solamente es el tema del delito, es el tema de lo inmoral que es hacerle eso a una persona que está recopilando fondos para un tratamiento de cáncer. Gracias a la comunidad se identificó supuestamente, y digo supuestamente porque esto todavía está, digamos, en desarrollo el caso, al responsable de este ataque y obviamente le cayó la del pulpo, al menos online. Pero para que veáis hasta qué punto todo se entrelaza, no solamente en el tema de gente que juega juegos, gente que pone que tienen objetos o juegos o cuentas que son valiosas, sino gente que utiliza los videojuegos y los canales que utilizan los videojugadores para pues, ganar dinero de forma lícita y otros que aprovechan para robarles ese dinero de forma ilícita. La verdad que sí, es terrible, Josep, porque como dices, son personas sin escrúpulos. Lo estábamos comentando antes en otra noticia acerca de diferentes estafas a través de WhatsApp o de redes sociales en los que van a por las personas más vulnerables o personas mayores o menores. Y en este caso, claro, pues los videojuegos es, bueno, es una herramienta masiva, lo utilizamos millones de personas, disfrutamos de los videojuegos y claro, los ciberdelincuentes lo saben y se aprovechan de eso y de que además es un entorno pues de ocio en el que estás divirtiéndote y no estás con la guardia alta pensando que te va a pasar algo, ¿no? Que te van a enviar un enlace malicioso o que vas a poder descargarte algo o que van a intentar estafarte. ¿Cómo crees que se pueden solucionar? Sé que son muy diferentes las distintas problemáticas en torno a la ciberseguridad, como nos has explicado, pero en términos generales, ¿cómo crees que puede ir evolucionando y solucionándose? Hay mucho trabajo que hacer en muchos campos. El de concienciación es importante porque si la gente no sabe lo que se enfrenta, difícilmente sabrá cómo intentar protegerse. Entonces, si desconoce las amenazas, pues seguirá haciendo las mismas malas prácticas que llevaba haciendo hasta ese momento. Eso por un lado, es importante que sepan a lo que se enfrentan y adoptar unos buenos hábitos. Ahora bien, también desde la parte técnica se pueden mejorar muchas cosas. Se puede mejorar, pues, por ejemplo, el tema de identificación de usuarios en las redes para evitar que una cuenta con credenciales robadas pues, sea vendida a alguien que no es su dueño legítimo. Se pueden realizar incluso verificaciones mejores para comprobar, pues, por ejemplo, que la persona que está jugando es quien dice ser en la ubicación que dice ser. Eso es muy fácil de identificar. No es lógico que tú estés jugando ahora en Valencia y al cabo de 2 horas estés en Vladivostok. Raro es que te hayas investado el teletransporte en 2 horas. Y esas cosas se pueden aplicar de la misma forma que se aplican para soluciones corporativas en empresas de todo tipo. También es importante replantearnos ciertas cosas a nivel de industria. Antes he mencionado levemente el tema de cómo las empresas desarrolladoras pues implantan medidas antitrampas, lógico, para que la experiencia de juego sea lo más sana posible, pero muchas de esas medidas antitrampas tienen un permiso a nivel de sistema operativo, a nivel de Windows, que ya quisieran incluso muchos antivirus. Estamos hablando de permisos y acceso a nivel de kernel. Si alguien consigue comprometer, como ha pasado, algún videojuego que utilice un sistema antitrampa de este tipo, o el propio sistema antitrampa, pues tiene acceso total al sistema.
Y eso es algo que, ya que Microsoft se está planteando, bueno, de hecho ya lo está haciendo, limitar el acceso de soluciones de seguridad a ciertos niveles del sistema operativo por algún incidente acontecido hace un tiempo, pues lo mismo debería plantearse también para el tema de los videojuegos y sus sistemas antitrampa. Eso, o sea, ahí tendríamos que replantearlo. Y luego por el tema de fraude, aparte de concienciación, hace falta educación. Y no me refiero solamente a los videojugadores, independientemente de la edad que tenga. Recordemos que la media edad de gente que juega videojuegos no es lo que la gente se cree. No es un niño de 12, 14 años en su habitación. La media está mucho más alta. Probablemente esté por la edad de su padre o de su madre. Estamos hablando de 30 y más la media de videojugadores a nivel mundial. Incluso en Europa te diría que es más alta. Con lo cual, hay que ser consciente de qué estamos haciendo, qué estamos jugando, cuáles son las medidas básicas de seguridad que se aplican a nuestro día a día, independientemente de si somos jugadores o no, cuáles son las amenazas más dirigidas a los videojugadores y si somos padres o tutores de un menor que juega, saber a qué juega, involucrarse aunque sea mínimamente en la actividad lúdica de este menor, saber con quién se relaciona y sobre todo generar la suficiente confianza para que si hay algún incidente, un problema o esperemos que no, un caso de ciberacoso, sea el propio menor quien decida acudir a sus padres o tutores porque confía en ellos y saben que lo van a ayudar. No lo van a culpar, no lo van a, digamos, acusar de ser el responsable cuando, en ese caso, es la víctima. Y eso es algo, me gustaría recordar, que ya venía diciendo desde hace mucho tiempo nuestro querido Angelucho y a mí me enseñó a usarlo no solamente en el entorno, digamos, profesional, sino también en el entorno lúdico y de consejos que dar a compañeros, amigos y familiares. Pues la verdad es que yo no veo mejor forma de cerrar nuestra conversación con Josep Albors, especialista de SET, como todos sabéis, es responsable de concienciación sobre la aproximación al mundo de los videojuegos. La industria, no sé si en su conjunto, pero la industria trata de poner pues esas dificultades a las vulnerabilidades y a las explotaciones. Hay una necesidad de crear una cultura igualmente digital para el entorno de los videojuegos, especialmente por ya no solo la edad de uso, sino los accesos, ¿no?, tan tempranos que hay, y un acompañamiento y uso del sentido común en cuanto a las cosas que nos parezcan fuera del normal, por mucho que estemos en entornos de ocio y videojuego, donde al final te trasladan a estadios tan emocionales que es muy difícil en ocasiones pues utilizar el sentido común. Volveremos a hablar de ello porque yo creo que es bueno normalizar que esto forma parte de los entornos de entretenimiento y también de uso profesional, el mundo del videojuego, y que como todos en la era digital, pues tiene sus riesgos. Josep, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado estos minutos. Ojalá que sea pronto la próxima vez. Y nada, que vaya bien, que sigáis descubriendo y solucionando vulnerabilidades. Muchas gracias. Solo me gustaría cerrar invitando a todo aquel que quiera conocer el mundo del videojuego y también aprender a concienciarse en tema de ciberseguridad y evitar el ciberacoso, que se pase por el Museo del Videojuego de IBI en Alicante, que estarán encantados de recibirles y del cual pues ESET es orgulloso patrocinador desde hace ya unos años. Bueno, pues yo no puedo nada más que recomendar que vayan a IBI, que vayan al Museo del Videojuego, en la antigua fábrica de juguetes Rico, Rico, y que si tiene la oportunidad de que un especialista en videojuegos y en ciberseguridad como Josep Albors está por allí, que os dé unas buenas lecciones de historia y también de securización. Josep, mil gracias, un fuerte abrazo. muchísimas gracias a vosotros por la gran labor que hacéis. Hasta ahora, hasta ahora. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Venga, vamos acabando nuestro programa hoy con nuestro espacio Seguro Panda, en el que damos tips. Yo creo que los damos a lo largo del programa, pero hoy, Mónica, nos centramos en nuevamente el mundo del teletrabajo, que como ya nadie habla de pandemias y de hecho en muchas empresas ya pues apenas se teletrabaja, pues como que bajamos la guardia, ¿no? Y desde cualquier instalación, pues para precisamente ser mucho más eficaces en ese teletrabajo, pues muchas veces están los riesgos. Ojo que no tenemos que confiarnos, Mónica. Claro, al final estamos hablando de
Que el teletrabajo lo ha cambiado todo, pero ahora estamos volviendo otra vez a otro tipo de comunicaciones. Sin embargo, WhatsApp siempre va a ser una de las principales y también hay muchas empresas que lo utilizan y Efectivamente. pues muchos empleados, muchos usuarios que lo descargan directamente en la aplicación. Que si es seguro, se podrán preguntar, pues sí, no pasa nada, te puedes descargar la aplicación de WhatsApp en el ordenador, no pasa nada. Eso sí, vamos a asegurarnos que sea la aplicación oficial, siempre vamos a acceder a la web oficial buscándolo directamente. Olvidémonos de esas primeras entradas que aparecen en Google de anuncio, patrocinado, etcétera. Vamos directamente a la fuente y una vez descargado, pues ya podemos utilizarlo, pero también con cuidado, que si estamos hablando de temas corporativos, asegurémonos de que la empresa nos da permiso para establecer comunicaciones corporativas a través de esa aplicación. Pablo, todos tenemos un poco la sensación de que WhatsApp es súper seguro. Fíjate que en esta vida hay quien va con un iPhone y con WhatsApp y piensa que todo es súper seguro. Y hay quien va, no sé, entrando en una página web y cree que es inseguro. ¿Por qué tenemos esas percepciones? Ojo, que la seguridad 100% no existe, ni en WhatsApp ni en el iPhone. Mm. Al final es que el mundo de la seguridad electrónica, nos guste o no, tiene apenas 50, 60 años, como mucho de vida. Y entonces es muy dispar, por un lado, el conocimiento, hay gente que tiene mucho conocimiento, pero la gran mayoría, el tema de la seguridad informática es como que lo da por hecho. Es decir, si estoy usando, como bien dices, un iPhone y WhatsApp, pues por supuesto que va a ser seguro. ¿Cómo va a salir esto sin medidas de seguridad? Lo cual me hace retrotraerme a los años 2011 y similares, cuando WhatsApp ni siquiera tenía cifradas las comunicaciones. Con estar dentro de la Wi-Fi y en la misma Wi-Fi que el teléfono, tú podías ver de qué se estaba hablando. ¿Vale? Entonces, bueno, al final es importante el tomar unas medidas de seguridad, el saber que no se puede estar usando aplicaciones sin haber hecho un análisis mínimo de seguridad y sobre todo en los entornos empresariales hay que hacer un análisis de riesgo de qué supone utilizar una aplicación u otra en tus conversaciones habituales y para intercambiar documentos. Bueno, pues yo creo que con esas buenas reflexiones vamos a terminar nuestro espacio Seguro Panda y nuestro programa, ¿de acuerdo? Sé que no es fácil dedicarle tiempo a las actualizaciones, no es fácil tratar de entender el videojuego en el que están vuestros hijos. No es fácil, ¿no? Tener la mente lúcida para sospechar de los correos electrónicos, aunque muy habituales parezcan, ¿no? De sus remitentes. Pero eso es lo que pide la ciberseguridad, un esfuerzo importante, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de compartir con vosotros cada semana, especialmente con la ayuda siempre didáctica de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. A ellos les agradezco como siempre que hayan estado, Pablo, Mónica, y nada, nos vemos la próxima semana, ¿vale? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Edu. Adiós, amigos. Venga, nos despedimos hasta mañana. Volveremos en el After Work de Capital Radio. Adiós. Capital Radio. Escucha lo que viene. La reunión más importante del año interrumpida por un ciberataque. Decisiones críticas frenadas por una brecha digital. Con Zscaler, tu empresa sigue en marcha incluso cuando todo falla. Diseñamos resiliencia desde el origen. Conéctate al futuro sin interrupciones. Entra en zscaler.com. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.